Ahora por teléfono a la doctora Tanalís Padilla. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y le preguntábamos que después de haber estudiado usted estas escuelas normales rurales desde su fundación, de conocer al detalle las características que tiene este modelo del normalismo rural en México, que nos dijera qué opinión tiene sobre la vigencia, porque para muchos ya es un modelo atrasado y estas escuelas ya no tendrían razón de ser en México. Ajá. Muchísimas gracias, disculpen los problemas técnicos, pero muchas gracias por la invitación y claro, es un placer estar aquí platicando con ustedes sobre un tema tan importante. Y sí, en términos de la pregunta que hace, que es muy buena, si son vigentes hoy, creo que muchos se preguntan eso o lo dicen como tema, como si, por tratar a las normales rurales como reliquias del pasado, ¿no? De un pasado de los campesinos o de la reforma agraria. Pero yo diría que fueron tan importantes en el pasado como lo son hoy. De hecho, son más importantes que nunca en este momento, por varias razones. Pero quisiera resaltar una que los mismos normalistas resaltan en sus murales, o dicen, ¿no? Mientras haya pobreza en México, las normales rurales tienen razón de ser, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual son vigentes, son necesarias ahorita. Sigue existiendo una pobreza muy generalizada en México y estas escuelas dan oportunidad a los estudiantes de bajos recursos para que adquieran una educación y una profesión digna. En ese sentido son muy importantes. La otra razón por la cual son muy importantes porque representan un alto o un freno o un cuestionamiento al modelo neoliberal. Y bueno, si tenemos ahora a un presidente que reconoce que este modelo fue tan dañino, que por lo menos lo dice en su discurso, y que tenemos además los vivos ejemplos de cómo el neoliberalismo de 40 años en sistema, no solo en México, pero en el mundo, ha sido tan terrible para la situación social de las mayorías de los pueblos, pues bueno, en las normales rurales esto representa una forma de, pues, diríamos, contraria a este modelo, en dos sentidos. Primero, y muy importante, el material, ¿no? En el sentido de que el modelo neoliberal se trata de privatizar todo, ¿no? Y de hacer rentable todos los recursos, incluyendo también los derechos que deberían ser derechos, como el derecho a la educación. Entonces, el hecho de que las normales rurales tengan internado, tengan comedor, puedan proveer un poco de recursos a los estudiantes y den un lugar para que estudien sin que tengan que pagar, pues es muy importante, ¿no? Y también decía, ese es en el sentido material, ¿no? También en el sentido, podríamos decir, ideológico o de conciencia, que son un modelo que crean una conciencia de la importancia del actuar colectivamente, ¿no? Los derechos de los pobres no se van a respetar hasta que solo se respetan cuando los pobres, las clases humildes actúan en conjunto, y creo que los estudiantes de las normales rurales entienden y aprenden esto, porque sus escuelas siempre han sido tan atacadas. Y finalmente aprenden por medio de la educación política, la concientización que los mismos estudiantes llevan a cabo, a cuestionar, a pensar de una forma crítica, a no simplemente creer el modelo hegemónico que se les da, sino a aprender la historia y a cuestionar. Y entonces creo que eso me parece muy, muy importante, tanto históricamente, pero es absolutamente imprescindible en este momento también. Sí, doctora, justo pues en administraciones anteriores y por parte de funcionarios públicos veíamos estos pronunciamientos en contra de los estudiantes y bueno, incluso llegaron a calificar a las normales rurales como semilleros de guerrilleros. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, sí, desde su fundación las normales rurales han sido maldichas, ¿no? Han sido condenadas porque no
concuerdan o porque cuestionan los intereses, van en contra de los intereses de la clase pudiente, de la oligarquía, podríamos decir, y ahora digamos de la élite neoliberal, ¿no? Pero por ejemplo, aún en los años 20, cuando se fundaron, y en los 30, en la década de los 30, cuando tenían, pues, con Cárdenas un apoyo muy fuerte del Estado, ¿no? Eran maldichas por el clero específicamente, no por los hacendados, por eso desde antes las llamaban escuelas del diablo, ¿no? Luego, y no nos sorprende que la iglesia también las condenaba, ¿no? Durante los 30 también con la educación socialista, que simplemente fue un modelo de justicia y de crear maestros conscientes y que propagaran la idea de los derechos que tenía la población, también se les condenó mucho, ¿no? Y durante, digamos, la Guerra Fría o después de Cárdenas, durante la época de que se le llamaba de unidad nacional, ¿no? También se decía que producían puros maestros revoltosos, ¿no? Después, por supuesto, como la acaba de decir, durante los 60s y 70s, pues nidos guerrilleros, kinderes bolcheviques, y eso era porque, bueno, teníamos a un maestro sobre todo emblemático, Lucio Cabañas, que había estudiado en la normal rural y que por persecución del Estado se convirtió en guerrillero, ¿no? Y luego un maestro, digamos, Gómez, Pablo Gómez, que dio clases en la normal rural en Chihuahua y también terminó siendo guerrillero, pero en primera estas tienden a ser excepciones, y en segunda las conexiones que las escuelas han posiblemente tenido con la guerrilla, en eso nunca se explora lo que los lleva a la vía armada, ¿no? Que es la represión de parte del gobierno. Pero finalmente, digamos, en los 80s, en los 90s, aún más recientemente, ya después del 2000, ¿no? Cuando la verdad ya no había una guerrilla, así se les seguía tachando de eso. Es una forma un poco anacrónica de desprestigiarlas, ¿no? Y de ver cómo las dañan y crean en la mente de la población en general una idea negativa en torno a estas escuelas, para que si las desaparecen o cuando intenten desaparecerlas no haya demasiada protesta, ¿no? Para que las vean, bueno, pues o son reliquias del pasado, como empezamos hablando, o sonidos de guerrilleros o de revoltosos, y entonces no haya protesta cuando se están eliminando instituciones que son fundamentales en el siglo XX y XXI y que son un derecho finalmente de los mexicanos. Así es, doctora. Otra de las características de estas escuelas normales rurales es que cuentan con un internado, que cuentan también con comedor y que, bueno, pues tienen una organización estudiantil muy fuerte y que aceptan en primer lugar a estudiantes procedentes de familias pobres. Ahora se ha estado esbozando, no hay una propuesta todavía concreta, no sabemos hacia dónde va, aunque el presidente de la República ha esbozado que probablemente necesitan alguna reforma y de hecho ha señalado que probablemente sería bueno suspender el internado y suspender el comedor para que los estudiantes reciban becas y puedan pagar por fuera de la escuela precisamente alojamiento y comida. ¿Qué opina usted de una reforma en ese sentido? Pues una reforma sí sería absolutamente terrible, ¿no? Acabar con el internado, acabar con el comedor sería básicamente acabar con las normales rurales, y sería una tragedia que acabara con que un gobierno que se dice de izquierda, que se dice de estar del lado de los pobres, que se dice antineoliberal, hiciera con las normales rurales lo que no terminaron de hacer o lo que no han podido hacer el resto de los gobiernos que sí fueron neoliberales o muy represores, digamos, como en el caso de Díaz Ordaz, ¿no? El internado es absolutamente imprescindible, el internado y el comedor para las normales rurales, y es la esencia de lo que son las normales rurales, porque esos
esos dos dan un espacio para que los estudiantes convivan, para que se conozcan, para que llegan de otras partes de la región y viven ahí, y además es ahí donde adquieren esta conciencia crítica y esta conciencia en defensa de los pobres, ¿no? Suspender el internado y el comedor, aunque se les dé becas individuales, sería imponer un modelo básicamente, si no neoliberal, porque el Estado todavía estaría proveyendo algunos fondos, sí muy individualizante, y aunque se siguieran llamando normales rurales, no lo serían. Y además, otra de las cosas que sería muy dañina es que podría ser ese un paso a eliminarlas como tal. O sea, yo creo que si se elimina el comedor o el internado, ya serían eliminarlas. Pero sin tener ese espacio para que los estudiantes se reúnan, se movilicen y se defiendan en torno a la institución y a esas modalidades, ya con qué defensa contaría más en el futuro, cuando digamos ya hubiera otro tipo de gobierno, o cuando cualquier gobierno estatal decidiera cerrarlas. Se desalentaría el interés del estudiantado por ingresar a estos planteles. Sí, y además creo que se perdería una tradición histórica fundamentalmente importante para México, ¿no? En que hay que insistir, si los funcionarios públicos de veras quisieran entender, o las normales rurales las verían no como nidos guerrilleros, pero como un legado fundamental de la Revolución Mexicana para derechos a los pobres. Y en eso, cualquier figura política, líder político que reivindica los derechos de justicia de la Revolución Mexicana, del Estado moderno mexicano, reivindicaría estas instituciones y las fortalecería en vez de no irlas cambiando y desmantelando. Sí, doctora, en ese sentido, ¿hacia dónde tendría que ir? Bueno, pues la atención precisamente de las escuelas normales rurales, porque bueno, pues sí, nos hemos señalado cómo han sido abandonadas por el Estado, condenadas a la inanición prácticamente presupuestal durante mucho tiempo, y bueno, pues ahora, por lo menos, como bien lo comenta en el discurso, bueno, pues tienen un clima más adecuado, hay un clima en el que precisamente se coincide con ellas en erradicar el neoliberalismo de la educación, y precisamente no abandonarlas, observarlas. Hay las becas, de acuerdo con lo que nos comentan los estudiantes, están llegando de manera constante, ya no con retrasos, hay algunos estados en los que sí ocurre, pero se le atribuye más al gobierno estatal que al gobierno federal, y que bueno, pues dicen, bueno, nos están volteando a ver, pero entonces, ¿hacia dónde tendría? Bueno, primero sería, ¿qué problemas son los que ve usted actualmente en las escuelas normales rurales? Porque más allá de lo necesarias que pudieran ser, bueno, pues vienen arrastrando también muchos problemas que tendrían que atender las autoridades educativas, y hacia dónde entonces tendría que venir una intervención a favor de ellas. Sí, gracias. Sí, una dinámica, una problemática la que describes compleja, ¿no? Que no simplemente se podría digamos, remediar de noche a la mañana, ¿no? Pero que sí se pudieran tomar algunos pasos que creería fundamentales para por lo menos fortalecerlas. Y bueno, en términos de qué problemática, ¿qué problemática tienen? Bueno, pues como tú mismo ya señalaste, pues llevan arrastrando ataques por parte del Estado pues prácticamente desde toda su existencia, ¿no? Podemos decir que sí, durante los 30 tuvieron el apoyo firme del gobierno cardenista, aunque aún así subsistieron en la precariedad, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se les pudiera hacer es simple y sencillamente incrementarles el presupuesto. O sea, no se trata solamente de que, bueno, ahora llegan las becas que antes no llegaban, ¿no? Pero porque se les ha ido cortando lugares desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, reponer los lugares que se les han cortado
10, 20, 30 años que van, que ese presupuesto esté garantizado y que se les dé, y que sí, además creo que sería mejor que dependieran más del gobierno federal que del gobierno de los gobiernos estatales, porque muchas veces los gobiernos estatales hemos visto no solo cómo hacen juego con el presupuesto o hacen casi caprichos, a veces caprichosamente, a veces mañosamente. Los gobiernos estatales no les dan los recursos que les corresponden, pero además y esto, bueno, habla mucho de la fortaleza y la solidaridad de los alumnos. Sí se movilizan en solidaridad con sus hermanas escuelas, ¿no? Pero casi siempre, por definición, las luchas son con ciertos gobiernos del Estado, ¿no? Sin embargo, si dependerían solo de nivel federal, entonces podría dar paso a que tuvieran más fortaleza y más unidas, ¿no? Y finalmente creo que sería muy importante restaurar las plazas automáticas para los egresados de las normales rurales, ¿no? Esto, antes los normalistas egresados de las normales rurales tenían garantizada una plaza en un lugar casi siempre remoto, donde dieran clases a niños de campesinos, a hijos de pobres, lugares donde se necesitaran maestros, ¿no? Y eso se quitó con la reforma educativa, me parece que en el 2012. Creo que sería muy importante restaurar esa plaza automática, no solo por justicia social, por principio de justicia social, también porque da la oportunidad de una profesión digna, que es tan importante con toda la pobreza que existe a nivel general en el país. Y también porque esto pues es muy importante para los estudiantes que van a estas escuelas, ¿no? Tener garantizado un trabajo después de graduarse, y ayudaría también a resolver el hecho de que faltan tantos maestros en las áreas no más retiradas. Y este es otro punto con el que empezamos, ¿no? Que se dice, ¿todavía son necesarias las normales rurales? Pues sí, porque todavía en el campo, en las regiones remotas, sigue habiendo falta de maestros. Así es, justamente hace algunos meses se reconocía por parte de la Secretaría de Educación Pública que hace falta alfabetizar pues las zonas rurales, las zonas más pobres del país, pero que bueno, pues desafortunadamente no hay el personal suficiente para que vayan a estos espacios, y los estudiantes normalistas rurales son quienes tienen esta vocación de acudir a los rincones de las comunidades más apartadas de México, doctora. Sí. Así es, doctora. Y sin embargo, desde el punto de vista académico, ¿considera que necesitan revisarse planes de estudio? ¿Se necesita observar la actual organización? ¿Hay algo que usted observe que es necesario revisar en las actuales escuelas normales rurales? Mira, creo que ese asunto en términos de revisar los cursos académicos o el programa académico y la organización en sí es bueno, en primera es tarea de las normales rurales mismas, de los pedagogos ahí, de los maestros, de los alumnos, de los que han sido formados como pedagogos, como maestros, ¿no? Y no, digamos, de funcionarios burocráticos que a veces simplemente no se agarran de términos como rigor académico o excelencia académica o calidad académica, ¿no? Términos que son utilizados no solo en México, pero en varias partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, para denigrar a instituciones populares, ¿no? Para decir, bueno, pues no son de la calidad que quisiéramos, entonces vamos a ver cómo reformarlas, y esa reforma casi siempre se traduce en alguna, especialmente últimamente, en algunas reformas tecnocráticas o inclusive tecnológicas, que en verdad no están pensadas desde forma pedagógica, ¿no? Entonces yo creería que
en cualquier institución, universidad, cualquier escuela, cualquier educación e institución educativa, siempre es necesario cada, no sé, 10, 15, 20 años hacer una reflexión de los planes de estudio, de la pedagogía, de qué relación se tiene entre lo que se está aprendiendo y lo que se está ejerciendo después de graduarse, ¿no? Cuál es la relación de la institución con la sociedad, pero no me parece que desde el punto de vista de la calidad, ese es el problema con las normales rurales, como siempre se les quisiera tachar, ¿no? De que no tienen un rigor académico. Si uno analiza las mismas acciones de los estudiantes, las mismas acciones de concientización, ¿no? Son muy rigurosas en el sentido de cuestionar al mundo, de cuestionar lo que se dice, de pensar de una forma crítica y consciente, ¿no? De una forma en que muchos de los que asisten, digamos, a las instituciones más prestigiosas del mundo no tienen, porque se han quedado encerrados en un salón de clase aprendiendo solo de los libros, mientras los normalistas rurales han sido siempre activos en el tipo de pedagogía que ellos tienen. Entonces, creo que desde ahí, con el involucramiento de los estudiantes, del plantel de maestros y de la comunidad, pudiera haber una discusión de qué es lo más importante para que estas normales rurales, para estas instituciones tan importantes, sigan ejerciendo el papel tan importante que han ejercido históricamente. Estamos platicando con la doctora Tanalis Padilla, profesora investigadora de historia en el Massachusetts Institute of Technology. Pues muchas gracias, doctora, por la confianza en este espacio. Ha sido muy interesante lo que usted nos ha podido comentar. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo y por dedicarle tiempo a este tema tan importante. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora.